Bien, el tema del colapso que se da por implosión se puede dar en muchísimos tanques. No es el único problema con que nos podemos encontrar cuando nosotros tenemos un parque de tanques. En muchos casos se ha dado donde en el proceso de construcción el tanque todavía no tiene, obviamente, el combustible adentro, pero además no tiene ningún elemento que lo sustente, como el techo, que forma parte de la estructura, y se transforma en una especie de vela gigante que, habiendo un viento importante en el predio donde se está haciendo, pueden hacerlo colapsar, produciendo efectos como estos que vemos aquí. Es decir, son distintos tanques que han colapsado por efecto del viento. Es un detalle, es una anécdota, pero nosotros tenemos que saber cuáles son los problemas que nos podemos encontrar. En general, el efecto más común que nos podemos encontrar es el colapso del tanque por algún efecto de implosión, y ese efecto de implosión se puede producir por un montón de razones. A veces, sencillamente, el combustible que se cargó estaba caliente, luego el combustible en la noche se enfrió, y las válvulas que tenían que permitir la ventilación del tanque no funcionaron bien por alguna razón que después vamos a ver, y se producen estos efectos en tanques de hierro, en tanques de acero inoxidable, en algunos tanques que son realmente de gran porte, de gran tamaño, tanques, en algunos casos tanques de proceso. Esto se puede dar en cualquier tipo de tanque, aún en un tanque de agua. Es decir, yo podría tener un efecto de ese tipo, que falló la válvula que permite el venteo y estoy extrayendo agua y entonces el tanque se colapsa. El problema que tienen estos colapsos es que el tanque prácticamente no sirve más. Hay que sacarlo de circulación, hay que desmantelarlo y hay que hacer otro tanque nuevo. Se puede dar en algunos casos, como vemos acá, en una esfera de gas. Es decir, esto cabe para cualquier recipiente. En algunos casos, el efecto puede ser hasta, o la causa puede ser muy extraña. Este es un tanque, por ejemplo, que estaba en reparación, lo estaban pintando, hicieron todo un andamiaje alrededor del tanque, pusieron telas de nylon o lonas para poder hacer el pintado. Una de esas telas se voló con el viento, tapó el sistema de ventilación, en la noche el tanque se enfrió, y como la ventilación estaba tapada, se implosionó y quedó de esta manera. Ahí tenemos otra foto del mismo tanque desde otro ángulo, pero vemos lo que produce este tipo de efectos. También se pueden producir fallas en las partes estructurales cuando se hacen pruebas. Una de las pruebas que se hace en la recepción de los tanques es la prueba hidráulica, es decir, se llena el tanque de agua, se lo somete a una determinada presión. En este caso, el sistema, no el sistema, la estructura del tanque no soportó, la soldadura no estaría bien hecha, y voló la tapa del tanque, es decir, se rompe y sale disparada. Se pueden dar en algunos casos en pruebas neumáticas, es decir, hay tanques que por el tipo de ocupación o de empleo que van a tener, se le hace una prueba neumática. Cuando hablamos de una prueba neumática es meterle aire comprimido en una pequeña presión. Podemos hablar de 200 gramos por centímetro cuadrado, 150, es decir, la presión no es mucha. Sin embargo, es un recipiente sometido a presión, que en este caso lo que sucedió es que se cortaron los bulones de la base y el tanque salió disparado. Estos ejemplos no son habituales, no son usuales, simplemente los ponemos para que tengamos noción de las cosas que nos pueden suceder en la construcción, en el mantenimiento, en la prueba, en la reparación de tanques de combustible. Acá tenemos otro ejemplo de un tanque que colapsó porque el venteo se tapó con nylon, y sucedió que el tanque quedó destruido de esta manera. Otro tanque implosionado, aquí vemos cómo se deforman las chapas cuando las mismas se produce el efecto de vacío, o nos puede pasar en este caso en un vagón de transporte de combustible de un ferrocarril, que queda totalmente deformado. Y esto ocurre en una fracción de segundo. Si alguna vez tuvieran la oportunidad, y espero que no, pero de verlo, que nunca les pase, pero verían que el efecto de implosión de un recipiente de este tipo se produce en fracciones de segundo. Vemos la deformación de este tanque, cómo se produce. También puede suceder que
falle lo que se llama el techo fusible. Es decir, los tanques tienen un techo y ese techo tiene un tipo de soldadura que es más suave, menos resistente que el resto de las chapas laterales. Entonces, la idea es que si se produce alguna deflagración dentro del tanque, lo que vuela es el techo y no el tanque. Bueno, aquí tenemos un efecto donde la soldadura no estaba bien construida y lo que sale disparado es el tanque. Estos son recopilaciones de casos de seguro. Aquí tenemos cómo es el techo fusible, el techo se libera, ¿no? Como ven que sale el fuego por todos los laterales del tanque. En realidad lo que ha pasado aquí es que el techo se deforma y la combustión se mantiene dentro del tanque, pero las paredes estructuralmente soportaron. Estos son ejemplos sacados de la historia de este tipo de tanques. Acá tenemos otro o dos ejemplos más de falla de tanques. Una que fue tapado el venteo por una colmena de abejas, y en otro tanque que almacenaba cera, se fue tapando el venteo y entonces terminó colapsando el tanque. En general nosotros en los tanques vamos a tener dos tipos de problemas. Cuando falla el venteo y se enfría el tanque o se extrae el producto y el venteo no funciona, lo que se produce es una implosión. Si yo le doy mucha presión al tanque y el venteo falla, lo que se va a producir es un estallido. Recordemos la diferencia siempre entre lo que es estallido y explosión. Estallido es cuando hay una rotura, un desparramo de combustible o de algún producto, pero no hay fuego. Eso es un estallido. Explosión es cuando, además de desparramarse el combustible, salir disparado, este combustible se prende fuego. Bueno, y vemos algunos otros ejemplos de lo que son tanques colapsados por implosión de distinto tipo, otro vagón de ferrocarril. Es decir, vemos que esto es bastante más frecuente de lo que nosotros podríamos suponer. Se puede dar en muchos tipos de industrias diferentes, y el riesgo es siempre el mismo, que el tanque colapse, se destruya y no hay forma de recuperarlo. Fíjense que aquí podemos ver que es un tanque de una resistencia mecánica importante, sin embargo, producido un efecto de vacío, el mismo se destruye. Los tanques tienen sistemas de seguridad que tratan por todos los medios de evitar que esto ocurra. Entonces, cuando tenemos adentro un hidrocarburo o un alcohol o algún tipo de producto, siempre tenemos que tener en cuenta que el tanque tiene algunos sistemas de seguridad. Esos sistemas de seguridad son estas válvulas que están en la parte superior, que se llaman válvulas de presión y vacío, o VPV. Entonces, estas válvulas lo que hacen es abrir a una determinada presión, en este caso son 50 milímetros de columna de agua, que cuando yo inyecto el producto que tiene que ir al tanque, esta válvula se abre y permite la salida de aire. Cuando yo extraigo el líquido que está dentro del tanque, hay otro sistema que se abre de otra manera para permitir el ingreso de aire y equilibrar las presiones. Si esto no funciona bien, es cuando nosotros vamos a tener el problema del colapso o la rotura del tanque. En general, los sistemas de seguridad de los tanques de tipo API que contienen hidrocarburos pesados, es que lo que vamos a ver es que tienen mirillas o puertas de control, puertas de seguridad o de venteo, sistemas de presión y vacío, pueden tener lo que se llama cuello de cisne, que ahora vamos a explicar, sistemas de detección de nivel o de temperatura o de incendio, sistemas contra incendio, escaleras para tener acceso, baranda, es decir, esto se repite en los tanques, pero puede haber una diferencia entre lo que es un tanque de almacenamiento de productos pesados o de productos livianos, donde nosotros vamos a tener distintos tipos de venteos. En el caso de los hidrocarburos livianos, lo que vamos a tener son venteos con arrestallamas. Es decir, que cuando sale los vapores de combustible, porque se está llenando el tanque, los vapores pasan por estos cañitos y vienen a parar a estos elementos que tienen adentro una arrestallama. Básicamente, una arrestallama es un tejido, una tela o un elemento que lo que hace es producir un efecto de impedir la posibilidad de que esos vapores que escaparon se prendan fuego fuera del tanque y
ingresen prendidos al interior del tanque. También hay venteos de alivio de presión, que son como puertas que están calibradas y tienen algún contrapeso, que cuando la presión interna del tanque, que en el proceso de llenado llega a un nivel que la estructura no soportaría, esto está calibrado para que se abra y ventee el tanque. Estos pueden tener de distinto tipo. El calibrado de ese tanque se hará, por ejemplo, con contrapesos para que tenga una determinada presión. Tenemos distintos tipos de venteos que pueden tener, algunos funcionan con resortes, otros funcionan con contrapesos, otros funcionan con un sistema de palanca, es decir, distintos sistemas. Los venteos con arrestallama lo que tienen es sencillamente el venteo que da o se coloca en el techo del tanque con un arrestallama que permite el paso de los vapores de combustible, pero impide el paso del fuego en caso que esos vapores se pudieran prender fuego. Lo que vamos a ver normalmente es un tipo de arrestallama que va a funcionar a través de dos sistemas, normalmente son dos sistemas, o es un alambre tejido muy finito, como si fuera que yo utilizo con un alambre de mosquitero, por llamarlo para verlo de una manera muy sencilla. La única característica es que ese alambre suele ser de un mesh muy finito para permitir la salida de los gases y que no se tape con el acumulamiento de vapores de combustible, o los hay de este tipo, que es una especie de lámina ranurada que se enrolla sobre sí misma y forma una criba, como si fuera un radiador de un auto, para darles una idea, y esto permite la salida, pero impide la entrada de los vapores encendidos. Todos los arrestallamas están basados en un viejo principio que es el de la lámpara de Davy. La lámpara de Davy, para si nunca escucharon hablar de ella, fue un invento donde un ingeniero se dio cuenta que los mineros tenían el problema que cuando había una fuga de gas grisú, especialmente en las minas de carbón, ellos se alumbraban con una vela o con una especie de llamita sobre el casco o sobre una gorra que usaban en esa época. Esa llamita lo que hacía era encender el gas, producir una explosión y mataba a un montón de gente. Entonces hubo un inventor, un científico que se llamó Davy, que inventó esta lámpara que es para minería. Lo que hace esta lámpara es contener la llama dentro de un circuito con una protección que tiene mallas de alambre. Entonces, permite la salida de los gases de combustión, permite la entrada de los gases que pudiera haber en el ambiente, y la llama está contenida. Si se produce una entrada en este caso de gas grisú, y la llama prende el gas grisú, el fenómeno de explosión se produce aquí adentro, porque la llama no va hacia afuera. Entonces, lo que hace esa malla metálica es una disipación muy violenta, muy rápida del calor que se está generando, e impide que ese calor se propague al resto de la masa de combustible que se está quemando. Hay un montón, infinitas variedades de lámparas de Davy. Hoy día, obviamente, ya se han reemplazado por sistemas eléctricos, por lámparas eléctricas, pero aquí nace el fenómeno o el sistema de funcionamiento de una arrestallamas. Estos son fotos históricas de las viejas lámparas de Davy para minería que nos permiten explicar ese fenómeno. Hoy día el arrestallama es simplemente una cañería con un alambre tejido de malla muy fina, que lo que hace es hacer dos cosas. La primera es impedir que cualquier chispa que escape por acá, por el caño de escape, por ejemplo, salga fuera de este recinto, prendiendo vapores que pudieran estar afuera. Por otro lado, si ingresan vapores y esto se llena con vapores de nafta o de alcohol o de algún tipo de inflamable o con hidrógeno o con lo que fuere, y hay una chispa y se prende esa mezcla, el proceso de combustión se circunscribe solamente al lugar donde está ese arrestallamas. Estos arrestallamas los hay de malla metálica y los hay de este material corrugado. Aquí lo vemos, este es el arrestallamas, por ejemplo, de un tipo que se usa para la parte de inflamables, y aquí tenemos la figura de lo que sería el arrestallamas en su concepción.